Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Buenos días, los saludo hoy 1 de septiembre, mes de compasión. El centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión meditaremos en "Y les echaron suertes". Buenos días, bendiciones. Les invito a que estemos muy concentrados los domingos de este mes en estudiar acerca de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 es una especie de columna vertebral en el Nuevo Testamento. Así como en días pasados hemos mostrado la importancia de Juan capítulo 1, que es una especie de conexión entre la primera eternidad y la segunda eternidad. Así también quiero que veamos que Hechos capítulo 1 es un capítulo muy importante en la Biblia. Es un eje en el Nuevo Testamento. Cada domingo vamos a ver algo sobre Hechos capítulo 1 y hoy nos corresponde el tema "Y les echaron suertes". Ese es nuestro tema para esta mañana. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por permitir que estemos aquí, por tu presencia aquí con nosotros y en nosotros, por la impartición que ya estás dando de tu vida a nosotros. Eres la razón de ser, eres nuestra vida, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a tener esa dependencia total de ti. Ayúdanos, Señor, nuestro corazón está abierto. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te ubiques en el capítulo número 1 de Hechos. Inicialmente vamos a ver en Hechos capítulo 1 los primeros 6 versículos. Mientras todos nos ubicamos en Hechos capítulo 1, quiero que nos vamos ubicando y debo decirles que, o resaltar algo que es notorio. Note que viene Hechos después de los 4 evangelios. Y después de Hechos vienen las cartas de los apóstoles. Y también allí, al final, Apocalipsis. Hechos hace una división muy importante. Los evangelios nos muestran la vida del Señor Jesús, su encarnación, su vida acá, como dicen aquí mismo en el capítulo 1, cuando entraba y salía delante de los discípulos. Es una manera de decir de su ministerio, su servicio aquí terrenal. Y los evangelios también nos muestran acerca de la muerte, la resurrección y mencionan la ascensión del Señor. Hasta ahí llegan los evangelios. Luego viene en la mitad este libro de Hechos y particularmente este capítulo 1. Y el capítulo 1 empieza justo donde había quedado los evangelios, es decir, en la ascensión. Y nos hablan de la ascensión en adelante, por eso es tan fascinante, tan importante ese libro. Recuerdo que la abuela Ernestina me recomendaba una y otra vez leer el Evangelio de Juan, para que así empezaran a leer la Biblia. Les he contado sobre esto.
Me regaló 2 Biblias para que leyera una tras otra, porque la primera la boté, la segunda también, tratando de eludir esa responsabilidad y esa preguntadera. ¿Ya leyó por dónde va? ¿Qué le ha parecido? Yo no tenía interés en leer. Cuando una persona está en muerte no entiende, cuando una persona está ciega no ve. Cuando yo recibí al Señor, estaba desesperado por leer una Biblia y ya no tenía, y la abuela no me regaló más. Recuerdo que empecé a leer en una Biblia prestada de mi mamá, una Biblia con una letra grandota que ella tenía, muy parecida a la Biblia que yo uso, que me la regaló mi papá, el pastor Ariel, una letra grandota, y con Biblia prestada empecé a leer, pero les cuento que no empecé a leer Juan, y no por rebeldía, sino, sinceramente no sé, tal vez ahora pensaría que fue algo de Dios. Empecé a leer Hechos de los Apóstoles. O sea que lo primero que yo leí en mi vida fue este capítulo que hoy empezamos a mirar juntos. Empecé a leer Hechos, y cuando llegué al capítulo 9 de Hechos, ya no había marcha atrás, ya no había manera de parar de leer, de disfrutar, de estudiar la palabra de Dios. Y a pesar que fue el primer capítulo de la Biblia que leí, y que lo hemos leído y releído muchas veces, quiero contarles que en la preparación para el tema de este mes, porque le comentaba a Santiago que tengo los 4 primeros domingos de los temas en la cabeza, o los temas mejor de los 4 primeros domingos, y casi que no le logro decir cuál era el título de hoy. A pesar que ya lo he leído, que fue el primer libro que leí, encontré muchísimas cosas, y así nos va a suceder cada vez que vamos a la palabra de Dios. Es un mar que pensamos ya domino este capítulo. No, en un mes, en un año, en una década nos vamos a dar cuenta que no sabíamos nada. Tenemos que tener ese corazón sensible, tranquilo, sencillo, para que no dejemos de aprender. Hay mucho por aprender. Así que Hechos nos habla desde la ascensión en adelante. Y el capítulo 1 es una parte de todo este libro, y el resto es la segunda parte. O sea, este libro prácticamente tiene 2 partes. La primera parte, capítulo 1, y la segunda parte, el resto. Así de denso es el capítulo 1. En el capítulo 1 hay una preparación de los discípulos. Y el capítulo 2, al final, está la propagación de la iglesia. Se da origen formalmente a la iglesia en el capítulo 2, y luego la expansión de la iglesia, se forman las iglesias locales, se establece el reino en esas iglesias locales, la manifestación del reino de los cielos en esas iglesias locales. Todo esto es una aventura fascinante que nos muestra este precioso libro de Hechos. Así que la idea es que en este mes, los domingos, nos ocupemos de ese capítulo 1, y es la preparación de los discípulos. El Señor nos ha hablado de fructificar y multiplicarnos. ¿Cuántos quieren que Getsemaní fructifique y se multiplique? Amén. ¿Y cuántos saben que va a suceder? Amén. ¿Ese amén sonó igual? ¿Cuántos saben que el Señor quiere que Getsemaní fructifique y multiplique? Amén. ¿Y cuántos saben que va a suceder? Amén. Ok, está mucho mejor. Yo también lo creo. Y para eso nosotros nos tenemos que preparar. Ya vimos acerca de esa preparación con Mateo, capítulo 10, y los últimos versos del capítulo 9. Ya lo vimos detenidamente domingo tras domingo, y es necesario que hoy miremos, o que desde hoy miremos esa preparación que hay en Hechos capítulo 1. Los primeros 6 versículos dicen así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a tener la lectura hasta allí, los primeros 6 versículos de Hechos, capítulo 1. Dos cosas muy importantes estuvo haciendo el Señor con los discípulos después de su resurrección, como lo menciona acá. Una de esas cosas es que les estuvo enseñando acerca del reino de Dios, como dice la última parte del verso 3. Dice: y hablándoles acerca del reino de Dios. Esa es una de dos cosas muy importantes que el Señor estuvo haciendo con los discípulos. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice la Biblia? En el mismo verso 3, ¿cuánto tiempo invirtió el Señor en eso? 40 días. 40 días el Señor estuvo haciendo dos cosas. Una de ellas fue hablarles acerca del reino de Dios. El Señor ya había pasado con ellos un proceso de discipulado de 3 años, ¿recuerdan? Su ministerio terrenal, lo que nos cuentan los evangelios. En el capítulo 20 de Juan, vemos que cuando el Señor resucita, se imparte a ellos. Y de ahí en adelante, desde el día de resurrección, estuvo con ellos 40 días. Y hacía dos cosas fundamentalmente. Una de ellas, enseñarles acerca del reino de Dios. Les enseñó. Ya antes les había hablado del reino. Recordemos las parábolas, cuando Él les habló a ellos antes de su muerte. Pero ahora en resurrección, ya impartido en ellos, ese es un hecho sobresaliente. Antes no estaba en ellos. Ahora, desde el día de resurrección, el Señor ya estaba en ellos como espíritu vivificante. De esto vamos a hablar un poco más despacio en otra ocasión, en otro domingo de este mes, si el Señor lo permite. Pero quiero mencionar que Él ya estaba en ellos, y estando en ellos, ya no solamente estaba con ellos, sino también en ellos, como lo había prometido en Juan capítulo 14, y lo cumplió porque el Señor cumple lo que dice. ¿Cuántos creen eso? Amén. Cuando nos estresamos, cuando dudamos, cuando nos enojamos, cuando nos llenamos de terror, eso ya es problema mío. Nosotros somos la variable. Él no, Él es fijo, Él lo dice y lo hace, punto. De hecho, Él es la palabra. Si lo dijo, lo hace, punto. Si lo dijo, es un hecho. La variable somos nosotros, que dudamos y nos llenamos de cosas, pero en vez de disfrutar, apenas el Señor diga ya amén y ya gozosos, porque el cumplimiento ya está. Si lo dijo, lo hace. El Señor les cumplió lo que dijo, y ahora en resurrección les está hablando del reino. Eso fue un seminario intensivo acerca del reino de Dios. Yo me imagino a ellos preguntando, al Señor resolviendo, ellos asombrándose. Además de lo que ya les había hablado antes de la resurrección, ahora en resurrección, y no solamente con ellos, sino en ellos les estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y yo imagino a ellos felices. Si a nosotros nos ha dado tanta alegría desde el año 2011 para acá, que venimos hablando acerca del reino, imagínense a ellos en ese momento aprendiendo de parte del Señor. No solamente lo tenían allí al lado, sino dentro de ellos, el Señor enseñándoles del reino. Estaban felices. ¿Y qué sucedió? También, además de esto, les dijo que no se fueran de Jerusalén, porque debían esperar la promesa del Padre. O sea, ¿cuál era la promesa del Padre?
la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué les habla del Espíritu Santo? Recordemos que en Romanos 14, 17, el apóstol Pablo revela que el reino de Dios no consiste en cosas externas, no consiste en cosas materiales, en rituales, no consiste en comida, ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La manifestación del reino depende del Espíritu Santo. Diga, la manifestación del reino depende del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros leamos, pero también nos oigamos la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, entre más la oímos, nuestra fe se vuelve más firme. Y vamos a tener presente que la comunión con el Espíritu Santo es esencial para poder manifestar el reino. Si no, vamos a andar como cabras y no como lo que somos, ovejas del rebaño del Señor. Si tenemos el gobierno, entonces el Señor nos dice haga y vamos a hacer. El Señor nos dice hable y vamos a hablar. El Señor dice calle y vamos a callar. Pero si no tenemos comunión, entonces no tenemos la experiencia del reino, del gobierno suyo, y vamos a andar como cabras, como lo que no somos. Eso es una mentira. Al final ya sabemos que se va a manifestar todo tal cual como es, y somos parte de la Nueva Jerusalén, pero por lo pronto nosotros tenemos que andar en esa dependencia para que haya la manifestación. Por eso el Señor les dice, les habla del reino y luego les habla del bautismo en el Espíritu Santo, porque Él sabía esa necesidad. Después de cosas tan gloriosas de 40 días en resurrección, hablándoles del reino y hablándoles del bautismo del Espíritu Santo, ellos tuvieron una inquietud. Ellos no le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son las tinieblas de afuera? Esa no fue la pregunta de ellos. Ellos le dijeron, y bueno, ¿y cuál es el hijo Aarón? Todas las cosas que nosotros hemos estado aprendiendo. ¿Y cómo es eso de las casitas en el cielo? No le hicieron esas preguntas. Ellos no le preguntaron, todos vamos a reinar. Esas preguntas que el Señor nos ha ido contestando a nosotros a lo largo de estos años, no fueron. Ellos preguntaron otra cosa. En el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban enfocados en otro reino. ¿En cuál reino? Según el verso 6, el reino de Israel. Y era fácil de entender, como judíos bajo la opresión del gobierno romano, ellos dijeron, bueno, murió, tenaz la prueba, resucitó, aquí está con nosotros, de lujo. Y con pruebas de su resurrección, ya llevamos casi mes y medio con Él. Estamos felices. Ahora sí llegó el tiempo de la restauración, pero ellos estaban pensando en el reino de Israel, en un reino material, en un reino de este mundo, en algo humano, mundano, terrenal. 40 días en resurrección hablándoles del reino, y la inquietud, la pregunta de ellos era por otro reino. ¿Cómo es la frustración de un maestro cuando un alumno después de 40 días le hace semejante pregunta? le salió con una pregunta muy mala, pero pésima la pregunta. Y el Señor, ¿qué hace? Ay, no, ustedes nunca van a aprender. Mire lo que les dice en el verso. Bueno, ahorita miremos la respuesta de él, pero aquí yo quiero que tengamos un cuidado especial, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús resucitó y que se impartió a nosotros y nos ha enseñado acerca del reino, así como a ellos. Sin embargo, ellos seguían enfocados en un reino terrenal, y ese enfoque les dificultaba ver el reino celestial, el reino de Dios. ¿Creen que nos pasa igual? Nos enfocamos en las cosas materiales, nos enfocamos en el día a día, bueno, y mañana lunes. Nos enfocamos en el reino de este mundo. Señor, ¿y cuándo nos vas a reivindicar? Mira cómo nos tratan, mira esta injusticia, mira esto y aquello, mira estas deudas. ¿Cuándo es que me vas a dar esa libertad? Entonces, ese enfoque en las cosas terrenales nos impiden ver el reino de Dios. Ellos están enfocados, y es entendible.
Claro, es muy razonable que ellos estén enfocados, bueno, ¿y cuándo va a restaurar el reino de Israel? Pero Él les está hablando de otro reino. Recuerdo esas palabras del Señor Jesús en Juan 18:36, cuando habla con Pilato y le dice, si mi reino fuera de este mundo, ya habrían venido a rescatarme, pero es que mi reino no es de este mundo. Diga, mi reino no es de este mundo. Diga, tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que trabajar, pero mi reino no es de este mundo. ¿O sí? Hermanos, esto lo tenemos que mirar una y otra vez. Parte de la preparación del Señor con los discípulos para que luego salieran desde Hechos 2 en adelante a propagar el reino, a establecer las iglesias, es que se enfocaran correctamente, se enfocaran en el reino de Dios. A veces pensamos que, bueno, me voy a enfocar en el reino de Dios el domingo de 10 a 12 y el miércoles de 7 a 8:30, etcétera, etcétera. Estoy todo disipado, enfocado en el reino terrenal, y los martes en la oración a las 9 me enfoco en el reino de Dios. No es así. 24 horas del día, todos los días, nuestro enfoque tiene que ser el reino de los cielos. Tengo unas citas allí de Mateo capítulo 5 del 1 al 3, cuando el Señor va a un monte, sube a un monte con los discípulos. Había mucha gente, pero solamente los discípulos suben y el Señor se sienta y les habla a los discípulos. El famoso sermón conocido como el Sermón del Monte o de la montaña. Es una palabra específica para la iglesia, no es para el mundo, es para la iglesia. Ese sermón consta de los capítulos 5, 6 y 7. En este sermón el Señor les dice, inicialmente habla de unas bienaventuranzas, y la primera de ellas es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero hacer mención de dos cosas. Uno es que Él subió a un monte antes de enseñarles acerca del reino de los cielos. Y en la Biblia, y particularmente, muy particularmente en el Evangelio de Mateo, subir a un monte tiene una implicación. Eso nos habla de un nivel espiritual. En el capítulo 4, en Galilea, a nivel del mar, Él les dice a todos: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a nivel del mar no les habló esos misterios del reino, sino que subió a un monte y lo siguieron los discípulos. Y allí, en un nivel superior, les habla unas revelaciones acerca de cómo es el comportamiento, cómo es un ciudadano del reino de los cielos. Y lo primero que les habla es de ser pobres en espíritu, estar listos para ser enseñables, estar listos para aprender más. No podemos pretender, no, nosotros ya, a Getsemaní el Señor ya nos mostró el reino, que va a venir otro pastor a enseñarnos. Gloria a Dios, porque sí hay, y nos van a abrir los ojos, y nos van a enseñar, y nos vamos a gozar de lo que el Señor trae por medio de cualquier siervo. Cualquier persona que esté en el pueblo de Dios tiene esa facultad de hablar como profeta de parte de Dios. Amén. Amén. Y nosotros debemos ser enseñables, no debemos descartar. De pronto cometerá uno que otro error, pero nuestro corazón tiene que estar abierto. Como el pastor Ariel nos ha enseñado, no hay una persona que tenga toda la verdad completa. Por eso el Señor dice que hay uno que es un ojo, otro que es una oreja, otro que es nariz, otro que es talón, etcétera, etcétera. Y formamos el mismo cuerpo. Ni siquiera Pablo, con todo lo que el Señor le reveló, tenía completamente el 100% de la revelación. Si no, solamente tendríamos las cartas paulinas y no tendríamos nada de Juan ni los evangelios. No tendríamos el Apocalipsis si lo de Pablo fuera suficiente y exclusivo. Así que nos necesitamos entre todos y tenemos que ser enseñables. Una de las dificultades por las cuales muchos siervos hoy en día, y si hay alguien que está viendo esta prédica en el canal de YouTube, de pronto es con usted que hablo, de pronto tienes cartones, diplomas, de pronto eres maestro,
de pronto dices, hace 2000 años está claro lo del reino, pero quiero decirte, tienes que tener un corazón enseñable porque el Señor te quiere mostrar más. Gloria a Dios porque eres un siervo y te ha enseñado, pero el Señor te quiere dar más. Y tienen que encontrar un corazón receptible, un corazón que pueda asimilar, que pueda recibir más. Nosotros aprendimos algo del reino en octubre del año 2011 y de ahí en adelante venimos aprendiendo y aprendiendo cada día, aprendemos más y queremos aprender más. Pero la actitud es fundamental. Hay muchas personas que se les habla del reino y piensan, es el cielo. Hay muchas personas. Y algunos que van a ver esta prédica por YouTube dicen, no es el cielo, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Pues lo que la Biblia dice que es. Te recomiendo leer el Evangelio de Mateo particularmente, leerlo en oración. Así que se necesita esa sensibilidad. Otra escritura que tengo acá también de Mateo es en el capítulo 13. En el capítulo 13 se revelan los misterios del reino. En pandemia vimos todo ese capítulo 13, hay 9 prédicas acerca de ese capítulo 13, se las recomiendo, están en nuestro canal de YouTube. Y en ese capítulo hay 9 prédicas que sacamos de allí, 8 de ellas son parábolas, hay 8 parábolas, no hay ningún otro capítulo en la Biblia con tantas parábolas. Y algo que menciona el Señor allí en parábolas, en el capítulo 3, en el verso 44, es que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Diga, tesoro escondido. Es tanto tesoro como escondido. Es algo espectacular, pero está escondido. Eso hay que entenderlo. No pensemos que eso está expuesto, no, está escondido. ¿Por qué siervos preciosos y grandes predicadores, grandes maestros no han podido todavía ver el reino? Todo lo que saben, pero no ven el reino. Se confunden cuando la palabra de Dios habla del reino. ¿Por qué? Porque es un tesoro escondido. Es un tesoro escondido. Tengo unos maestros que me están enseñando muy especiales. He aprendido unas cosas muy lindas en este tiempo, de mayo hacia acá. Pero cuando ellos hablan del reino, inmediatamente lo noto. Inmediatamente noto la debilidad. Y por eso es que tal vez se prefiere no mencionar mucho del tema. Como nos contó Myles Monroe, hizo seminarios, hizo más de un seminario bíblico, y en ninguno de los seminarios había un curso que tratara acerca del reino. Entonces le tocó a él escribir acerca del reino. No hay, y yo pienso, yo no tengo el pensum, pero yo imagino que la situación está igual. Imagino que no se enseña acerca del reino todavía. En el capítulo 21, en el verso 43, y es algo que vimos reciente, el Señor dice explícitamente que el reino de Dios es quitado de Israel y es puesto sobre gente que sí dé fruto. Y esa gente es la iglesia. Diga, tengo que dar fruto. Ahora, ¿saben que ese tengo no es como un deber, sino como un resultado? Tú eres parte de la iglesia, entonces como eres parte de la iglesia, tienes vida. Y como tienes vida, das fruto. Tienes que dar fruto. No hay manera que no des fruto. Tú puedes decir, pero yo no he dado fruto. Todavía de pronto no has dado o no lo has notado. Pero eso va a cambiar. Porque el Señor nos está hablando de fructificar y multiplicarnos. Y para eso primero es la preparación. Y parte de la preparación es el enfoque en el reino. No enfocar el reino terrenal, no enfocarnos en las cosas materiales, sino en las cosas del reino. Diga reino. Mire que esto empieza, Hechos empieza de la ascensión para acá. Y la ascensión para acá implica que tú y yo tenemos que enfocarnos en la resurrección y en la ascensión del Señor. No en la muerte, claro. Para que resucite tenía que morir, pero no nos podemos quedar allí parqueados, estancados, paralizados con la muerte y hablar siempre de muerte y gloria a Dios por la muerte, porque logró para nosotros nuestra libertad, pero es que Él resucitó y se impartió en nosotros y ahora está en resurrección. Está en resurrección y eso es lo que debemos enfocar. Un servicio nosotros como iglesia en resurrección y en ascensión.
Eso es lo que nos muestra Hechos. Es de ascensión en adelante. Él resucitó y ascendió, y aquí empieza él a decir. Por eso dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Es de ascensión en adelante. El ministerio ahorita del Señor es un ministerio celestial. ¿Y sus siervos dónde están? Acá en la tierra. Porque estamos acá en la tierra no quiere decir que el ministerio es terrenal, es celestial. El Señor opera desde su trono en nosotros que estamos en la tierra para que hagamos este trabajo, un trabajo de expansión de su reino. Amén. Tenemos que ver el reino y tenemos que olvidarnos que el reino ya no está en Israel, el reino está en iglesia. La manifestación del reino es en la iglesia, como lo hemos aprendido en la vida de iglesia. No menosprecies las reuniones. No te parezca poca cosa asistir un sábado a los jóvenes, un domingo, un miércoles, no es una cosa menor. De pronto te parece una cosa menor y eso habla del enfoque que tienes. No te parezca poca cosa, no, devocional de hombres, no, ¿para qué voy a estar en devocional? No te parezca poca cosa, es gran cosa. En la vida de iglesia es que se manifiesta el reino. Si tú tienes una vida de iglesia pobre, la manifestación del reino en tu vida es pobre. No tengo que pedirte una declaración, no tengo que hacerte una prueba de polígrafo. El Señor les dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. ¿Recuerdan? Si una persona no ora, ¿qué pasa? Entra en tentación. El golpe avisa, pero no es necesario que avise. Es que fallé. No, falló desde el momento que no oró, ahí ya falló. Hay gente que se siente muy fuerte porque no ha fallado, pero no está orando. No son fuertes, son débiles. Son tan débiles que no se dan cuenta que ya fallaron. El Señor dijo que oren para que no entren en tentación. Tenemos que orar. Si yo no oro, yo caigo en tentación. Si yo no oro, voy a pecar. No hay manera que no peque si no oro. No hay manera. Porque es con una comunión con el Espíritu Santo que se manifiesta el reino de Dios. De lo contrario, va a estar enfocado en otra cosa. Amén. Veamos los versos siguientes, 7 al 14. Hechos 1, 7 al 14 dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí la lectura de esta segunda parte. ¿Notan que hay un progreso? El Señor, después de 3 años con ellos, en su ministerio terrenal, resucita, se imparte en ellos, pasa 40 días más con ellos, entre otras cosas, enseñándoles acerca del reino, y la pregunta de ellos es, por un reino material. El Señor les dice, no, a usted no les toca saber esas cosas. Eso es algo del Padre. Enfóquense en otra cosa, en lo que les estoy hablando, en un poder que van a recibir cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Enfóquense bien.
Y entonces, como Él les había dado instrucciones de que no se fueran de Jerusalén, eso es lo que sucede. Dice, ellos luego lo ven, que asciende, y ellos están perplejos, felices. Ellos ya no están tristes, están felices. No, pues nuestro líder está, oh, por Dios, y la gravedad, y esto qué cosa es. Hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Ellos están felices. El nivel espiritual en ese momento es altísimo, tanto que es posible lo que el verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes en oración y ruego. ¿Qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego, tal como el Señor les dijo. No se vayan, seguramente que ellos están enfocados ahora sí en la promesa. El Señor dijo, quedémonos en Jerusalén, vamos a orar, viene la promesa, estemos juntos, y estuvieron perseverando en oración y ruego. Tengo unas citas acá donde en Lucas 22 al 24, donde el Señor empieza, o uno de los apartes donde el Señor les cuenta a ellos que va a morir, y entonces empieza una discusión entre ellos. Ay, pero ¿quién será? ¿Quién será el que lo va a entregar? El Señor le había sugerido que alguien lo iba a entregar. ¿Y quién será este? Bueno, por lo menos la discusión era enfocada en lo que Él les había dicho, pero luego empiezan a discutir por otra cosa. Y bueno, ¿y cuál es el mayor entre nosotros? Estaban pensando, el Señor les está diciendo que va a morir, necesita apoyo de sus amigos, y empiezan a discutir de cuál es el más importante entre ellos, cuál es el mayor entre ellos. Eso lo encontramos en Lucas 22 al 24. Luego, en el mismo capítulo, los versos 40 a 46, Él ya está en el huerto de Getsemaní, orando, muy angustiado, porque va a ir a la cruz. Y sus amigos, sus discípulos, están con Él. Mateo capítulo 22, versos 40 al 46. Y el Señor está orando con mucha angustia, un poquito distante de ellos, pero alcanza a ver dónde están ellos, y ellos lo ven a Él. Y cuando regresa cerca de ellos, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Mira, si uno le dice a alguien, a un amigo, ayúdame a orar porque no sé si comprarme un pantalón negro o un pantalón gris. Y mi amigo se queda dormido. Pues normal, pues semejante petición tan importante, el color de un pantalón. Pero si yo le digo, mira que me han detectado una enfermedad terminal, ayúdame a orar, y se queda dormido, qué tristeza, ¿no? Con amigos así. Pues eran los amigos de Jesús. Ni siquiera en un momento de tanta angustia pudieron apoyarlo en oración. En Mateo capítulo 26 tiene que ser, el Señor les dice, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Ni una hora. Tal vez a los 30 minutos se quedaron dormidos, tal vez a los 50. Alguno de pronto a los 5 minutos ya estaba roncando. El punto es que no puede, pero ahora la cosa es distinta. Ahora el Señor ya resucitó, se impartió en ellos, ya está en ellos como espíritu vivificante. Ya tienen vida de Dios en ellos. Ya el Señor los está ayudando a enfocar en el reino. Ya les ha llamado la atención porque ellos estaban enfocando mal. Y ahora lo han visto ascender también. Parece que por fin lo lograron, por fin llegaron al punto que era. Y ahora sí pueden, como dice el verso 14, todos, no algunos, no la mayoría, no la minoría, sino todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Será que es fácil eso? Ellos lo lograron no por su propio esfuerzo, sino por el espíritu de vida que ya estaba en ellos. Pudieron orar no una hora, no 2 horas, no 24 horas, estuvieron orando por varios días. ¿Y cómo lo hacían? Todos estos perseveraban unánimes en oración
y ruego. Así que vemos un progreso en ellos. Así nos ha pasado a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos muchas debilidades, pero podemos también maravillarnos del poder de resurrección. Cuando vemos unas cosas que el Señor nos maravilla, y eso nos alienta y nos llena de entusiasmo y nos enfocamos bien, y de pronto decimos, ahora sí lo vamos a lograr, ahora sí se multiplicó esta iglesia, ahora sí viene el fruto, ¿cierto? Ahí es el punto donde están ellos en este momento. Vamos por favor al último bloque de citas, que está en Hechos capítulo 1 del verso 15 al 22 inicialmente. Hechos 1, 15 al 22 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Pues una pausita aquí. Con una muerte de esas, que caiga de cabeza, que se parta por la mitad y que todas las entrañas se derramen, como lo dice tan crudamente ese verso 18, pues obvio que fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, dice el verso 19. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Hasta allí las palabras del apóstol Pedro. Y notemos que de verdad el nivel espiritual de ellos era alto. ¿Recuerdan cómo hablaba Pedro antes de esto? Cada ratico la embarraba, ¿no recuerda? La otra vez nos ganó un regaño en capítulo 16 de Mateo. Están unas felicitaciones muy especiales para él, porque le dice el Señor: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres bienaventurado. Pero en el mismo capítulo le dice el Señor: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Él no fue el que se bajó de la barca y estaba caminando sobre el agua. Magnífico. Pero después, ¿qué pasó? Dudó y se hundió. Él no fue el que le cortó la oreja a uno de los soldados. El Señor ya le había dicho que tenía que ir a Jerusalén, y ahí fue donde lo tuvo que reprender. Pero aún así, cuando llega el momento, le cortan la oreja al otro. Entonces, ese era Pedro. Pero ahora Pedro tiene una sabiduría. Mire que está citando las escrituras, está citando los salmos, está diciendo: esto ya estaba escrito acerca de Judas, eso ya estaba escrito, y sobre el campo que compró, eso estaba escrito, y es necesario que otro tome su lugar. Todo está escrito. Por ahí tengo las escrituras de Salmos 41:9, Salmos 109:8, por si alguno quiere tomar nota del asunto. Así que encontramos en Pedro un nivel espiritual mucho mayor. Ahora leamos el verso siguiente, el verso 23. Dice el verso 23: y señalaron a dos. Señalaron, o sea, ya no solamente Pedro, eran Pedro y los que estaban allí. Señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Cierto?
versos 22 al 25, dice, y orando dijeron, son varios los que están orando, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Miren tan hermoso lo que dicen los versos 23 al 25. No solamente Pedro había subido su nivel espiritual, todos los discípulos están en un punto espiritual magnífico. Habían estado orando unánimes por muchos días, lo lograron. Van a reemplazar a Judas, tal como decía las Escrituras. Pedro cita la palabra, esta vez no hay un desacierto, hay un acierto en él. Todo lo que dice está fundamentado en la palabra y lo está hablando con propiedad. Los demás están tan unánimes que no hubo discusión, de una se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, tienen que ser personas que sean testigos así como nosotros, que se unen al grupo para completar otra vez los 12. Así que hay dos. Entre ellos dijeron, hay dos candidatos, tienen el perfil, estuvieron en esto con nosotros, ellos dos son. Y después ¿qué hicieron? Oraron. ¿Hicieron bien hasta ahí? Pues magnífico. Eso es lo que tienen que hacer. Y oran de una manera espectacular. Mire los versos 24 y 25. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Excelente. Ellos tenían que orar hasta allí y esperar que el Señor les dijera quién. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Verso 26. Y ese y es suma, ¿cierto? Agrega algo. No solamente oraron y esperaron que el Señor les dijera algo, sino que y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No fue suficiente la oración, tuvieron que echar suertes. Ahora, eso de echar suertes no era una costumbre mundana realmente, no era una costumbre pagana, no. Era una costumbre en el pueblo de Dios. De hecho, para Dios estaba bien que lo hicieran. Hay varias escrituras, en Levítico se habla de eso, yo me quedé maravillado. En Nehemías, para repartir la tierra echaron suertes, para repartir la tierra de Canaán echaron suertes, entre los sacerdotes echaban suertes, para ponerse de acuerdo con los trabajos, era increíble. Vamos a ver quién le toca la clase a los niños el próximo domingo. Uy, echaban suertes. Miren en Proverbios capítulo 16, verso 3. Proverbios 16, verso 33, perdón. Proverbios 16, verso 33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Con esa palabra es que ellos echaban suerte, no era porque eran mundanos, no, era porque eran creyentes, y así era el método antes. Bueno, vamos a tirar esta flechita, y el que quede señalado, ese es el que Dios ha elegido. ¿Y qué hacía Dios? Manejaba la flecha, y manejaba la flecha, le tocó a Luis. Y eso era lo que Dios decía, y así seguían sus decisiones. Pero eso era ¿cuándo? ¿Cuándo era eso? Antes, pero el Señor ya vino, ya se encarnó, el Señor ya murió, ya resucitó, ya se impartió, ahorita incluso ascendió a la altura de Hechos capítulo 1, volvamos allí, Hechos capítulo 1, ya ascendió, ya está en ellos, ya no es necesario echar suertes. Y ellos aprendieron esto. Lo que quiero decirles es que, aunque tenía un nivel alto, todavía estaban aferrados al pasado. Y a veces nos pasa a nosotros, oramos, ¿cierto? Oramos, no, pero entonces, vámonos ya para la EPS. No puedo olvidar esa anécdota con la doctora Ángela. Recién la estábamos conociendo, allí cuando funcionaba en la iglesia, en el local sobre la autopista. Sara Raquel estaba con fiebre, creo que fue un miércoles,
y estaba muy malita la niña, con mucha fiebre, y antes de irnos para la reunión oramos por Sarita. Y cuando llegamos allá a la reunión nos encontramos con la doctora Ángela y le comentamos. El pastor Ariel le había adecuado un consultorio en el segundo piso y sentó a la niña en la camilla, la examinó y luego se dirigió al botiquín para sacar un Doles, me imagino, y abrió. Y entonces la doctora Ángela me pregunta, ¿ustedes oraron por la niña? Y le dijimos, sí señora, antes de salir oramos. Entonces cerró el botiquín y bueno, entonces no le demos Doles. Cerró y no le dio el Doles. Y yo quedé, oh, por Dios, así es, ¿o no es así? Claro, así es. Así es. Ahora, ¿pecamos cuando hemos tomado Doles? No, si el Señor te dice que te tomes un Doles, ¿qué tienes que hacer? No, Señor, tú me sanas sin Doles. No, no sea terco, tomes el Doles. Es lo que el Señor diga, pero no es necesario echar suertes. No es necesario creer en Dios, pero voy a tener la patica de conejo por si me falla Dios. No, no. Ahora ya tenemos al Señor que nos puede guiar. Un poco más adelante, les voy a mencionar unas citas. En Hechos capítulo 13, versos 2 al 4, vemos que el Señor escoge a quienes va a enviar. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo lo escogió. Y entonces ellos no se ponen, vamos a confirmar con unos daditos. No, el Espíritu Santo ya nos dijo. El Espíritu Santo ya dijo. También en Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, vemos la dirección del Espíritu Santo. Ellos finalmente aprendieron a confiar en la dirección del Espíritu Santo, tal como el apóstol Pablo lo enseña en Romanos capítulo 8, verso 14, que los hijos de Dios son ¿qué? ¿O somos qué? Guiados por el Espíritu Santo. No tienes que echar suertes, tienes que preguntarle al Señor. Amén. Ahora, después de echar suertes, ¿sí? Después de ese verso 26, ¿qué sigue en la preparación? ¿Ves algo más en ese capítulo 1? No hay nada más. El Señor hubiera podido decir, no, estos no están listos. Y sigue echando suertes todavía. Pero sí estaban listos. Él no agregó otro capítulo. Preparación parte 2, no. Ya. De ahí en adelante capítulo 2, la propagación del reino de Dios. Y esto es muy diciente, como hace poco me lo enseñó un profesor, un maestro, un pastor. Él dijo, preparen fuego y apunten. Entonces yo dije, está como chueco. Entonces él preguntó, ¿es así? Y nadie decía nada. Entonces yo le dije, pues pastor, yo creo que es preparen, apunten, fuego. Entonces dijo, sí, así tradicionalmente lo ha hecho la iglesia. Y se quedan preparando y apuntando y nunca hacen fuego. No están listos para salir todavía. Y se preparan y se preparan y apuntan y nada que disparan. Y el pastor nos enseñó, la iglesia tiene que prepararse y tiene que salir. ¿Y en la marcha van a cometer errores? Sí. ¿Y se van a desesperar? No, eso es parte. En la marcha van a apuntar, pero la iglesia tiene que disparar ya. Y yo eso lo veo aquí en Hechos capítulo 1. El Señor dijo, no, esta gente hay que prepararla más. No, Señor, ya, están listos. Echaron suertes, pero están listos. Yo quiero decirles, hermanos, nosotros hemos estado preparándonos y apuntando. Y ya es hora de disparar. ¿Y vamos a cometer errores? Sí. Ay, pero yo no me siento bien preparado todavía. Sí. ¿Qué va a suceder cuando va a hacer eso? En la marcha. En la marcha el Señor nos va a afinar la puntería, en la marcha nos va a corregir, pero el Señor está con nosotros y nos ha enviado a expandir su reino. Amén. Oremos para terminar.
Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por todas las cosas. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias Señor por tu ministerio en resurrección. Gracias por ese ministerio celestial. Ayúdenos a enfocar bien. Ayúdenos Señor, nada de lo que hacemos acá, nada es terrenal. Todo es celestial. Esta palabra es celestial. Lo que están recibiendo los niños en sus clases, eso es celestial. Lo que reciben los jóvenes, los adultos, es celestial. Nuestras reuniones virtuales son celestiales. Ayúdenos, Señor, a depender de ti en resurrección, tal como tú lo has establecido. Ayúdenos a enfocar bien, Señor, a ocuparnos de lo que sí debemos ocuparnos. Tu reino, un reino que no es de este mundo. Ayúdenos a tener comunión contigo, a depender completamente de la guía de tu Espíritu, Señor. Te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.